Como un simple herrero, sin más herramientas que su perseverancia y su imaginación, se convirtió en el fundador de una de las compañías más poderosas de la historia de la agricultura. Hoy descubrirás cómo nació un gigante como John Deere, con manos ennegrecidas por el carbón y la fragua, construyó no solo un arado, sino una leyenda. Pero cuidado, porque detrás de cada innovación hay también crisis, fracasos y decisiones que pudieron derrumbarlo todo. Lo que comenzó como un pequeño taller en una aldea remota, se transformó en una maquinaria imparable. Una historia de ambición, lucha y triunfo que no todos conocen. Acompáñame al año de 1807. En una pequeña cabaña de madera en Rutland, Vermont, nació un niño que nadie imaginaba que cambiaría el rumbo de la agricultura moderna. Su nombre, John Deere. La infancia de John no fue sencilla. Su padre, William, partió hacia Inglaterra cuando el pequeño apenas tenía 4 años, con la intención de asegurar un futuro mejor para la familia. Nunca regresó. Se dice que su barco se perdió en el mar, dejando a la madre de John, Sarah Yates Deere, con una carga pesada, criar sola a 6 hijos en medio de la pobreza. Desde muy joven, John comprendió lo que significaba el sacrificio. Ayudaba en lo que podía y, al mismo tiempo, observaba el trabajo de los herreros del pueblo. El sonido del martillo sobre el yunque lo hipnotizaba, como si ese fuego y ese hierro guardaran el secreto de algo grande. Con apenas 17 años, John decidió aprender el oficio. No había universidad ni escuela formal que lo guiara. Se formó bajo la tutela de un herrero local, donde descubrió la dureza del trabajo manual, pero también la satisfacción de crear algo con sus propias manos. El metal se convirtió en su compañero inseparable. Los años pasaron, y en 1827, con tan solo 20 años, John Deere abrió su propio taller de herrería. Era pequeño, apenas una construcción sencilla, pero bastaba para atender a los vecinos, reparar herramientas, forjar clavos, herrar caballos. Nada parecía anunciar que aquel joven iba a cambiar la historia. Sin embargo, la vida de John tomaría un giro inesperado. En Vermont, los suelos eran diferentes, más ligeros y fáciles de arar, pero la situación económica lo empujó a emigrar. Como tantos otros pioneros de su tiempo, Deere decidió dirigirse hacia el oeste, a Illinois, un territorio donde los sueños de prosperidad se chocaban contra un enemigo oculto, la tierra pegajosa y arcillosa que destrozaba los arados de hierro fundido. En 1836, John llegó a Grand Detour, un pequeño asentamiento en Illinois. Allí, lejos de todo lo que conocía, abrió un modesto taller de herrería. Su clientela eran granjeros desesperados, hombres y mujeres que luchaban contra la tierra negra y húmeda que parecía burlarse de sus esfuerzos. «Estos arados no sirven aquí», decían con frustración. «La tierra se pega, hay que detenerse cada pocos pasos para limpiarlos». John escuchaba en silencio, observaba los campos, analizaba el problema, y algo empezó a gestarse en su mente. No era un hombre con estudios avanzados, pero tenía lo que pocos poseen: la capacidad de ver soluciones donde otros solo ven obstáculos. Ese momento sería el inicio de todo, una chispa en la fragua del destino. ¿Podría un joven herrero, sin fortuna ni apoyo, encontrar la manera de domar los suelos del oeste y transformar la vida de miles de granjeros? La respuesta llegaría con una idea tan sencilla como brillante. Y justo aquí comienza la verdadera historia del primer gran invento que cambiaría el destino de John Deere. El invierno en Illinois podía ser despiadado. El viento silbaba entre las praderas, las noches eran largas, y los granjeros pasaban más tiempo limpiando sus arados que sembrando. La tierra pegajosa del medio oeste era un enemigo implacable. Aquellos suelos arcillosos y oscuros, fértiles en apariencia, se adherían a los arados de hierro fundido, obligando a detenerse cada pocos metros. En Grand Detour, los hombres llegaban al taller de John Deere con rostros cansados, las manos agrietadas y un aire de frustración. Algunos hablaban de abandonar las tierras y regresar al este, pero John escuchaba, analizaba, y cada que golpeaba el martillo contra el hierro, una pregunta lo atormentaba: ¿y si el problema no es la tierra sino las herramientas? En 1837, Deere comenzó a experimentar con un material que hasta entonces nadie había usado para arados: acero pulido. La idea le vino de observar cómo una hoja de acero, al estar perfectamente lisa, deslizaba sin dificultad la arcilla que se pegaba en el hierro común.
Si lograba darle forma de arado, tal vez la tierra ya no se acumularía y los granjeros podrían avanzar sin detenerse. John tomó un pedazo de acero de una sierra rota y comenzó a trabajar. Imagina la escena: un taller oscuro, iluminado solo por el resplandor de la fragua. Las chispas saltaban, el calor era sofocante y Dir, con sus manos ennegrecidas, golpeaba sin descanso. No estaba forjando solo un pedazo de metal, estaba dando forma a una idea que cambiaría para siempre la agricultura. Finalmente, el prototipo estuvo listo. El arado de acero brillaba con un pulido distinto, como si reflejara un futuro nuevo. Pero la verdadera prueba estaba en el campo. Un vecino aceptó probarlo en sus tierras. Los hombres se reunieron, algunos incrédulos, otros esperanzados. El arado se clavó en la tierra negra y húmeda, y para sorpresa de todos, la atravesó con suavidad. La arcilla no se pegaba, el acero resbalaba y abría surcos perfectos. Por primera vez, el campo parecía rendirse ante el esfuerzo humano. El rumor corrió como fuego en la pradera. «El arado de Dir funciona», murmuraban los granjeros en las tabernas, en los mercados, en las reuniones de iglesia. Lo que hasta entonces había sido un obstáculo que limitaba el sueño de prosperidad, ahora se transformaba en una oportunidad real. Los pedidos comenzaron a llegar, uno tras otro. Pero había un problema. John fabricaba los arados a mano, uno por uno, en su modesto taller. Apenas podía seguir el ritmo de la demanda. Aún así, cada arado que salía de sus manos llevaba consigo la promesa de un futuro distinto para las familias del oeste. Consciente de la magnitud de lo que había creado, Dir no se conformó con aquel primer éxito. Perfeccionó el diseño, ajustó las curvas de la hoja, mejoró el pulido del acero. Sus arados no solo resolvían un problema técnico, representaban una esperanza tangible para quienes soñaban con cultivar esas vastas tierras. La década de 1840 marcó el inicio de una transformación sin precedentes. La frontera agrícola de Estados Unidos comenzó a expandirse. Los granjeros prosperaban, y John Deere se convertía, casi sin darse cuenta, en un símbolo de innovación y progreso. Pero el camino no era sencillo. Fabricar arados de acero era costoso y complejo. Algunos competidores intentaron imitar su diseño, otros lo criticaban, asegurando que no resistiría el paso del tiempo. Deere, sin embargo, se mantenía firme. «Si la tierra del oeste necesita acero, entonces les daré acero», repetía con convicción. Con cada golpe de martillo, con cada arado que salía de su fragua, John no solo estaba resolviendo un problema agrícola, estaba sembrando las bases de un imperio. Imagina los campos de Illinois a mediados de la década de 1840. Extensiones interminables de tierra negra ahora surcadas por arados que brillaban al sol. Lo que antes parecía imposible se había vuelto cotidiano. Familias enteras agradecían el invento de aquel herrero humilde, sin sospechar que estaban presenciando el nacimiento de una marca que trascendería generaciones. Sin embargo, este triunfo era apenas el comienzo. El taller de Grand Detour pronto quedaría pequeño, insuficiente para la magnitud de lo que venía. John Deere tendría que tomar decisiones arriesgadas, dejar atrás lo conocido, apostar por lo desconocido y lanzarse a un desafío mucho mayor, porque detrás del éxito se ocultaba una nueva pregunta. La fama del arado de acero se extendía por todo Illinois como una tormenta en la pradera. Lo que había nacido en un pequeño taller de Grand Detour en 1837 se había convertido en el secreto más codiciado por los agricultores del oeste. Sin embargo, ese éxito traía consigo una nueva encrucijada. ¿Cómo podía un solo hombre, con sus propias manos, abastecer a una población cada vez más hambrienta de su invento? El taller de Grand Detour pronto se convirtió en un hervidero. Los pedidos llegaban más rápido de lo que John podía fabricar. Las noches eran interminables. Las chispas de la fragua parecían nunca apagarse. Pero incluso con su disciplina incansable, Deere comprendió que había tocado un límite. Si no daba un salto mayor, su sueño moriría aplastado por la misma demanda que lo había catapultado. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más difíciles de su vida: dejar Grand Detour y mudarse a Moline, Illinois. Era el año 1848, y esa ciudad ofrecía lo que él necesitaba: acceso directo al río Mississippi, rutas comerciales más ágiles
y un entorno propicio para el crecimiento industrial. El traslado no fue sencillo. Dejar atrás la seguridad de su taller para entrar en un terreno desconocido era un riesgo colosal. Pero Deere lo sabía. Quien se aferra a lo pequeño nunca alcanzará lo grande. En Moline, John estableció una fábrica más grande, con espacio suficiente para producir en serie. Ya no se trataba de un herrero solitario golpeando acero, sino de una empresa en formación. Deere contrató trabajadores, implementó procesos más organizados y se aseguró de que la calidad no se sacrificara en la búsqueda de velocidad. La visión de John era clara. Nunca pondré mi nombre en un producto que no tenga en él lo mejor que puedo dar. Esa frase no era un simple lema, era la brújula de toda su empresa. Cada arado que salía de la fábrica de Moline era un compromiso con los granjeros que confiaban en él. El crecimiento fue explosivo. En pocos años, la producción se contaba por miles. Los arados de acero no solo eran más eficientes, sino que también permitían conquistar más tierras, alimentar a más familias y acelerar la expansión hacia el oeste. En una nación que vivía la fiebre del progreso y la promesa de nuevas oportunidades, John Deere se convirtió en sinónimo de innovación. Pero el éxito también trajo consigo competencia feroz. Otros fabricantes comenzaron a imitar el diseño del arado de acero. Algunos intentaban vender copias baratas. Otros incluso plagiaban descaradamente la idea. John entendió que no bastaba con inventar. Había que proteger, organizar y consolidar. Así nació oficialmente la compañía que llevaría su apellido. La década de 1850 fue un tiempo de desafíos y también de tensiones. La joven nación se enfrentaba a cambios políticos y sociales profundos. La industrialización avanzaba, las comunicaciones mejoraban con el telégrafo y los ferrocarriles, y el espíritu de conquista territorial parecía no detenerse. En ese contexto, John Deere debía navegar entre la innovación constante y la feroz competencia. La empresa no estuvo exenta de crisis. Hubo años en los que los precios del acero se dispararon, poniendo en riesgo la producción. También aparecieron dificultades internas, deudas, disputas de gestión y decisiones estratégicas que podían arruinarlo todo. Pero en cada obstáculo, Deere mantenía firme su convicción: ofrecer calidad y no claudicar ante la presión. Su liderazgo no era el de un patrón distante, sino el de un hombre que caminaba entre sus trabajadores, que revisaba personalmente los productos y que jamás permitía que un arado defectuoso llevara su nombre. Esa cercanía generaba respeto y lealtad. No era solo una fábrica, era una comunidad de hombres que compartían la visión de transformar el campo americano. Hacia finales de la década de 1850, la compañía John Deere ya era reconocida en todo el Medio Oeste. El logotipo aún no era el ciervo saltando que conocemos hoy, pero el nombre Deere ya representaba calidad y confianza. Agricultores de estados lejanos viajaban días enteros solo para conseguir un arado fabricado en Moline. Pero John, lejos de conformarse, miraba más allá. Entendía que el futuro no dependía solo de un invento, sino de una empresa sólida, capaz de adaptarse a los cambios del tiempo. Mientras muchos fabricantes desaparecían ahogados por las crisis económicas, Deere sentaba las bases de algo que perduraría por generaciones. Sin embargo, un nuevo desafío se avecinaba. La nación caminaba hacia uno de los periodos más convulsos de su historia, la Guerra Civil. Y aunque los cañones no habían sonado todavía, las tensiones políticas y sociales ya se sentían en cada rincón del país. ¿Cómo afectaría aquel conflicto inminente a la joven compañía? ¿Podría John Deere mantener su empresa en pie en medio de la tormenta que se avecinaba? La década de 1860 marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos. El país estaba dividido, y pronto el eco de la guerra civil retumbaría en cada rincón. Era una nación desgarrada entre el norte industrial y el sur agrícola, un conflicto que amenazaba con destruir los sueños de millones. Para John Deere y su joven compañía, los tiempos eran inciertos. El acero, vital para sus arados, se destinaba en gran parte al esfuerzo bélico. Los precios subieron, los suministros se volvieron escasos, y la competencia por sobrevivir era brutal. Muchos talleres cerraron sus puertas para siempre. Pero Deere, con su visión implacable, encontró en la adversidad una oportunidad. Mientras la guerra consumía al país, él mantuvo su producción activa, aunque con sacrificios. No todos los años fueron prósperos.
Hubo pérdidas, deudas y momentos en los que parecía que todo se derrumbaría. Sin embargo, John nunca dudó de que la agricultura sería, tarde o temprano, el motor de la recuperación nacional. Cuando las armas callaron en 1865 y los campos comenzaron a pedir semillas en lugar de sangre, Deere estaba listo para responder. La demanda agrícola se disparó. Los granjeros necesitaban reconstruir sus vidas, y los arados de acero eran ahora más esenciales que nunca. La compañía John Deere no solo sobrevivió a la guerra, salió de ella fortalecida, consolidada como un pilar del progreso agrícola. Con el paso de los años, la empresa se expandió más allá de los arados, se diversificó en maquinaria, exploró nuevas tecnologías y construyó un modelo empresarial basado en la innovación constante. Lo que había empezado como una solución improvisada en un pequeño taller de Grand Detour se transformaba en una red industrial que abarcaba todo el país. Pero detrás de cada máquina, detrás de cada innovación, había un hombre que seguía fiel a sus principios. John Deere nunca perdió el contacto con su origen humilde. Continuaba visitando sus fábricas, hablando con los trabajadores, asegurándose de que su promesa se mantuviera. Nunca pondré mi nombre en un producto que no tenga en él lo mejor que puedo dar. Esa frase, grabada en la memoria de sus empleados, se convirtió en la filosofía eterna de la compañía. En 1886, a la edad de 79 años, John Deere partió de este mundo. No dejó una fortuna personal ostentosa ni un legado de lujos, sino algo mucho más poderoso. Una empresa que simbolizaba trabajo, progreso y esperanza. Después de su muerte, sus hijos y colaboradores continuaron expandiendo la marca. La compañía adoptó oficialmente el logotipo del ciervo saltando, un símbolo de fuerza y agilidad que con el tiempo se volvería icónico en cada rincón del planeta. El siglo XX trajo consigo nuevos desafíos: la mecanización, la Gran Depresión, las guerras mundiales. Pero la compañía John Deere resistió, adaptándose y evolucionando. Tractores, cosechadoras, maquinaria sofisticada, cada innovación mantenía viva la esencia del herrero que alguna vez golpeó un pedazo de acero en un oscuro taller. Hoy, más de 2 siglos después del nacimiento de John Deere, su nombre resuena en todo el mundo. La marca que lleva su apellido es una de las más reconocidas y respetadas del planeta, símbolo de confianza y de un legado que no pertenece solo a una empresa, sino a millones de agricultores que encontraron en sus herramientas la posibilidad de cumplir sus sueños. Imagina por un momento la escena final. Un campo inmenso, surcado por máquinas verdes que avanzan con precisión milimétrica, tractores modernos, guiados por satélites y tecnología de punta, pero con el mismo propósito que aquel primer arado en 1837, ayudar al ser humano a vencer a la tierra y a cosechar esperanza. Y en el centro de todo, la figura de aquel herrero humilde, John Deere, recordándonos que a veces, las ideas más simples son las que cambian al mundo. ¿Quién hubiera pensado que un huérfano de Vermont, con nada más que un martillo y un pedazo de acero, fundaría un imperio agrícola global? Si esta historia te inspiró, te invito a seguir descubriendo más relatos de cómo grandes imperios nacieron de la nada. Suscríbete, deja tu like y comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en el próximo video.